El principio de segregación de interfaz es uno de los 5 principios que conforman la metodología SOLID, donde cada una de las letras que forman el acrónimo SOLID se corresponde con un principio que nos ayuda a fabricar código más estructurado, mejor organizado y diseñado, que sea también más fácil de mantener y de extender en el futuro. Y en particular la I de SOLID viene del principio de segregación de interfaz, o Interface Segregation Principle, un principio que nos dice que los clientes que implementen interfaces o que utilicen interfaces no deberían depender de métodos que no van a utilizar. Este principio es bastante sencillo de comprender comparado con lo que hemos visto anteriormente, y en particular traducido al español lo que este principio dice es que las interfaces deberían diseñarse breves y cortas y tener pocos métodos, y deberíamos evitar las interfaces grandes con bastantes métodos. Por ejemplo, imaginemos que estamos modelando un sistema que tiene que hacer cosas como imprimir informes, y lo hacemos en base a una clase que represente la impresora multifunción. Al margen de que es la primera vez que me planteo cómo se dibuja una impresora multifunción, lo que está claro es que una impresora multifunción puede hacer distintas cosas. Puede imprimir los documentos que le estemos mandando. Puede escanear documentos a papel, de papel a ordenador. Y también puede enviar un fax, si sigue siendo necesario. Es decir, que si yo implemento la interfaz multifunción, cualquier clase que la implemente deberá disponer de los 3 métodos para así poder representar cómo transferir documentos a papel, cómo transferir documentos a ordenador o cómo transferir documentos electrónicamente. Lo que significa que al final del día, si yo quiero, por ejemplo, fabricar una clase informe que se puede imprimir, puedo hacer que reciba como parámetro un objeto de tipo multifunción y así hacer que ese informe se pueda imprimir llamando al método imprimir de la multifunción que le estemos pasando como parámetro. ¿Qué problema tiene esto? Pues para empezar que imprimir ahora recibe como parámetro un objeto que tiene métodos que ni le van ni le vienen, lo cual es un problema cuando haya que hacer modificaciones que pueden arrastrar a la clase informe accidentalmente. Por ejemplo, que se esté llamando a código del que no debería depender en primer lugar. Si queremos hacer una prueba para esta clase, por ejemplo, ahora si le pasamos un objeto mock de tipo multifunción tenemos que implementar más métodos que simplemente el método imprimir, el cual realmente lo único que nos sirve es para comprobar si realmente se imprime algo o no. Pero ahora de repente es necesario implementar métodos como escanear o como enviar un fax que no van a ser utilizados. Y aparte, las interfaces grandes hace que sea más complicado luego fabricar implementaciones coherentes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una impresora matricial sencilla, que solo tiene la posibilidad de imprimir. Tal y como está planteado el sistema, nosotros no podemos utilizar esta impresora dentro de nuestra impresora de informes, porque requiere objetos de tipo multifunción, que también puedan escanear y enviar fax, pero como es lógico, para imprimir ninguna de esas cosas son necesarias. Si quisiésemos integrar esta clase en el sistema, tendríamos que implementar esos métodos de mala manera. Normalmente esto es algo que nos encontramos, por ejemplo, porque son métodos que no hacen nada, es decir, en su cuerpo están completamente vacíos o hacen cosas como devolver un cero, devolver un null, devolver una cadena vacía, o simplemente hacer un throw para decir no puedes llamar a este método en esta clase porque no tiene sentido. Y eso es precisamente lo que debería hacernos pensar que igual no se está utilizando correctamente. Es decir, cuando tenemos interfaces que tienen muchos métodos, pero luego esos métodos solo son útiles en algunas circunstancias e incluso existen implementaciones que completamente no implementan todos los métodos, entonces tenemos un problema porque estamos teniendo interfaces demasiado gordas que hacen demasiado para lo que realmente hace falta. Y la forma de solucionar este antipatrón es bastante sencilla, fabricar interfaces más pequeñas. Por ejemplo, que quieres representar una impresora multifunción, adelante, pero realmente lo tienes que hacer como 3 interfaces separadas. La interfaz impresora representa cosas que pueden imprimir cosas mediante su método imprimir. La interfaz escáner representa entidades que pueden convertir de papel a digital mediante el método escanear. Y la interfaz fax representa entidades que pueden transferir electrónicamente, es decir, enviar documentos, utilizando su sistema de fax. Pero se trata de interfaces separadas. Si nosotros queremos fabricar una multifunción, podemos aprovecharnos de la característica que tiene en casi cualquier lenguaje de programación de la implementación de herencias múltiples para hacer que una clase sea a la vez una impresora, un escáner y un fax utilizando múltiples implementaciones, algo que algunos lenguajes de programación también han conseguido denominar traits. Es decir, mientras una multifunción se comporte como una impresora, como un escáner y como un fax, podrá ser utilizada en métodos que acepten como parámetro una impresora, un escáner o un fax, según el caso en el cual sea necesario. De este modo nosotros hacemos métodos que solo dependen de una cosa sencilla como una impresora y por lo tanto los objetos que le pasamos son mucho más simples porque ya no tienen que tener tantos métodos por debajo. Esto es algo que muchos lenguajes de programación han adoptado hoy en día, por ejemplo, sobre todo en el tema de la I/O. Si trabajamos con lenguajes de programación como Java o como Go, sobre todo en Go lo veo bastante, tenemos interfaces como por ejemplo Writer, Reader, Read Closer, Write Closer, que hacen una única cosa pero lo hacen bien.
Nosotros podemos tener cualquier cosa que mientras se implemente un método write va a ser considerado un writer, y eso está bien porque permite que casi cualquier elemento se pueda comportar como un writer si le pasamos los parámetros correctamente y le implementamos los métodos que sean necesarios. Similarmente, por ejemplo, en lenguajes como Java o la plataforma .NET, mientras estemos implementando adecuadamente las interfaces, luego podemos utilizarlas como parte del sistema, como es el caso de los autocloseables de Java. Pero siempre se trata de interfaces pequeñas que tienen uno o dos métodos como mucho y que luego se pueden combinar, algo que también en el caso del lenguaje de programación de Oracle vemos bastante hoy en día con las interfaces funcionales de un único método. No solamente nos van a facilitar el mantenimiento porque ya no vamos a tener que mantener métodos que están vacíos porque no nos hacen falta, sino que si en algún momento queremos fabricar un mock de una impresora, por ejemplo, para así verificar en un test que se está imprimiendo correctamente algo, ya no tenemos que fabricar métodos fax y método escáner falso porque solamente nos hace falta lo mínimo indispensable para poder implementar la interfaz impresora. Y en eso tan simple es en lo que consiste el principio de segregación de interfaz, en segregar una interfaz que de otro modo podría ser más grande y podría ser más rellena de métodos, en pequeñas interfaces que tengan menos operaciones y que se combinen para fabricar interfaces más grandes, pero siempre depender de comportamientos concretos para interfaces particulares, no de una interfaz grande que tenga un montón de métodos. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.